pero en el momento en que alguna de ellas ya no está presente, entonces esa añoranza se hace fuerte y continuamente vienen a nuestra mente esos recuerdos gratos que nos tocaron vivir con ella. Nosotros tenemos en Paraguay una nación, una república que tiene una historia muy rica, valiosa, extraordinaria. El Paraguay pasó por dos grandes guerras, la guerra del Chaco más recientemente, 1932 a 1935, y la guerra contra la Triple Alianza, una guerra genocida, terrible, donde Paraguay quedó diezmado y lo que parecía que iba a durar unos pocos días terminó finalmente casi en 6 años. Ya cuando el mundo reclamaba el destrozo calamitoso que fue sometido en Paraguay, y donde países de muchos, digamos, de envergadura en el entorno, inclusive en este caso se manifestaron, no podemos perder de vista el gesto grandioso de la República de Colombia, que en ese tiempo nos concedió a los paraguayos la doble nacionalidad. Es decir, si paraguayo quería ir a Colombia, podía ser paraguayo aún en Colombia, y que había las puertas para que los paraguayos en algún momento pudieran ir allí si era necesario. Héroes nuevos, héroes jóvenes, como los que se han encargado de hacer realidad esta publicación, pero héroes antiguos, como aquellos que normalmente, así de vez en cuando llega esta fecha, solemos recordar. En la guerra del 70 rescatamos la figura, por ejemplo, de José Luis Díaz. Podemos recordar, por ejemplo, y sin tener que hacer mucha mención, a los héroes, por ejemplo, de Pirigueruí, a un cabo Gervasio, que casi nadie lo conoció, el que disparó contra, en este caso, el oficial brasileño, quien presidía la tropa brasileña en la batalla de Pirigueruí, o el jefe de plaza, Pedro Pablo Caballero. Gervasio León, no comete el nombre de aquel joven que hizo ese disparo, que ultimó al oficial de la Triple Alianza que conducía aquella batalla. Luego, los héroes de Acostañú, ¿verdad?, que sin querer lo fueron, tristemente asesinados, ¿verdad? A ellos tenemos que sumar, y no vale el Papa Francisco recuerda con tanta devoción. Yo no creo que sea solamente emoción en el caso de él, hay algo más. Tiene un aprecio profundo a la mujer paraguaya, como esas mujeres de Pirigueruí, cuando ya no habían hombres, salieron y a pecho gentil dieron sus vidas por defender la patria. En la guerra del Chaco, la misma cosa. Podemos recordar lo mencioné al líder máximo, que en este caso fue López, pero en la guerra del Chaco también el otro líder, el otro mariscal, que es José Félix Garriga, y poner una cantidad de héroes cuyos nombres de vez en cuando asoman y nos recordamos. Nos recordamos muchas veces gracias a los poetas, y nos recordamos en especial gracias a Emiliano Hernández, ¿verdad?, que continuamente trae a la memoria aquellos tristes episodios de esa contienda del Chaco. Entonces, hablar de héroes en Paraguay es una cuestión constante, de gente que en cada momento dio muestras del aprecio, del amor, del respeto que le tuvo y que le tiene a Paraguay. Yo creo que ese respeto y ese amor se demuestra en esto que, fíjense, hay una bandera paraguaya acá, y lo que contiene es un homenaje a la patria, a esa patria que pasó por tantos momentos difíciles y que, vuelvo a repetir, hoy nosotros formamos parte de ella, somos orgullosos de ser paraguayos, seguimos respetando a todos los demás países, pero indefectiblemente tenemos que reconocer ese proceso tan doloroso por el cual nos tocó pasar como nación, como república. Y insisto con el tema de cada
cada una de las madres. Aquí hay madres esta noche. Entonces, este es un homenaje justo, que obviamente todos decimos, no tiene que ser solamente ese 15 de mayo, ese homenaje es cotidiano y dura toda la vida, y más allá inclusive, porque siempre recordamos a la abuela, a la bisabuela, a la mamá que ya no está bien, y ese es un proceso de reconocimiento pero tan largo ese es un tiempo que no solamente abarca este tiempo en el cual vivimos. Y José nos planteó la posibilidad de realizar esta antología y con esta antología incorporar obras relacionadas a estos dos acontecimientos, sobre todo a estos dos acontecimientos. La libertad de presentar otras obras, pero básicamente, repito, la denominación honores de Iglesia Coab hace referencia a eso. En el listado que ya nos dio a conocer Vincent Voss, el editor, aparecen los nombres de cada uno y cada una de los responsables de esta antología. Y yo quiero pedirles, porque eso le dije a José, en la presentación que haga brevemente de cada uno y cada una de ellas, de los que están presentes, a los ausentes les damos una fuerte aplauso igual, pero creo que es la mejor manera de presentarlas, pasando acá al frente y leyendo una de sus obras. No hace falta que sea precisamente la que está en la antología, si quieren otra. Estamos en una noche tan linda y sería tan agradable escuchar por lo menos una de sus obras, y es lo que le veremos entonces. Yo en la secuencia que recibí, tengo acá a cada uno de los escritores y los voy a ir llamando y luego les voy a pedir que hagan una de sus poesías, que puedan decir una de sus poesías, que puedan reclamar. Hay gente que reclama, por ejemplo, que el eco de la declamación, yo simplemente leo ese tipo de poesía y hasta ahí. Acá está el experto que nada más y nada menos que Luis Arguello, ¿verdad? Así que tenemos un supervisor de la sala, cualquier cosita y nos va a calificar una broma. Bueno, quiero empezar con una escritora, todos prácticamente en este grupo, pertenecen a una generación muy nueva, reciente, y eso es importantísimo para la literatura paraguaya. Repito, no solamente esa literatura en castellano, sino que también en guaraní, como dijo José. Y entonces, en ese sentido, quiero mencionar que la conozco allá hace tiempo, nació en Piracruz, es licenciada en guaraní, ganó varios concursos, varios premios, entre ellos uno organizado por la Cámara Junior Internacional, siendo inclusive distinguida como joven sobresaliente. Es cuentista, poetisa, guionista, tiene en su haber un documental guaraní muy interesante, basado en una obra suya. También traductora, correctora, y en este caso también participa en este momento de un último acontecimiento muy importante para guaraní, y es un trabajo extraordinario, lo que llamamos hoy el traductor de Google, que hoy día ya podemos usar, y en parte ese trabajo se debe a Lilian y un grupo de gente que también trabaja en el tema. Le quiero pedir a Lilian Ardiente que pase acá, ella es la primera, con un fuerte aplauso a ustedes. Vamos a pedir bienvenida, Lilian. Estábamos ofrendando
Yehishakwa, Besha Yande, Yehishakwa, Yanderetame, Ayanderetangua. Amuñeta, Bebe, Beteiva, se Yekotu, Oivako, Guaranuca, Eibechi. Sereta Paraguay, Hedete Are de Sereta, Hedete Are de Boquá, de Tuquá, Rede Jumbotu, de Sajoquá. De promotiva kwe nemonya kaitu nemonya su de hekojobu handerehe onyemohe iwai ubete majo utupiro unemombai sama repi a resabukai rejetaso nesare mondoho hago etim gotutupe de botujera rosa jasmin hasusena negoyewapa haupete vive Ingo era mi lipe, oye, tu jave cuenderera, se da Paraguay. José, en Guajará, David Pepe, ya una cara de tiempo, y antes, ya la huella, ya la veo en el nivel, ya bueno, me verán tu cabeza en el nivel. Yo te dejo que vamos a ver. La primera que en este caso, como siempre, se rompió el la cámara. También, les vuelvo a repetir, así como niña, quiero llamar ahora a Luis Alvarenga. ¿Está con nosotros Luis? Ahí está, espectacular. Luis Alvarenga es asociado y posee el título de grado de licenciatura en contabilidad por la Universidad Nacional de Asunción. Es magíster en auditoría y control de gestión por el Instituto de Estudios de Posgrado. También tiene, en este caso, un título de especialista en administración financiera por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y una cosa notable, hombre dedicado a los números, también muy estudiante vinculado a las letras. Bienvenido, Luis. Queremos escuchar tus palabras con respecto a la obra y escuchar una de tus obras también. Adelante. Gracias. Buenas noches. Otra vez tengo el privilegio de formar parte de una antología, gracias aquí al amigo José Avis. Voy a leer, porque se breve para este poema que me llegó, ¿verdad? Que habla del pasaje de una de las contiendas más tristes de la historia de Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza, en especial de la que se refiere a los niños de Martí de la Costa Nubla. En homenaje a ellos que escribí este poema. Se titula Inocencia arrebatada. Una ronda de niños se apresta a marchar. No es un juego hogareño, mucho menos un recreo escolar. Al desafío llamado de una trompeta, se disponen a la batalla de marionetas. Entre los rostros de hombres se preparan a ofrecer la última gota de sangre. Una onda se yergue sobre ellos. Famélicos se enfrentan al inevitable final. De la esperanza no esperan ni un destello. El enemigo a galope muestra su poderío mortal. Ya la inocencia arrebatada ha sido de los hogares, escuelas y chacras. El país yace derrotado y empobrecido. La guerra muestra su verdadera lacra. De la teñida roja llanura, inmaculados se elevan, ángeles de la madre patria, a ocupar su lugar celestial en las alturas y dejar un legado perenne en nuestra historia. Nuevas generaciones, mostrad respeto, venerad
a nuestros niños mártires. Muchas gracias. Presentación de nuestro amigo Luis. Y vamos a continuar. Pregunto ahora si, siempre por aquello de ser prácticos, si Samuel se encuentra con nosotros. Aquí está Samuel. Sí, no olvides ya a Samuel, le debo ya a Samuel porque tenemos algo común y justamente ese algo común no puedo venir esta noche ya. Samuel Bordón Cañete es en este caso también un poeta emergente. Él terminó su colegio en el Colegio Nacional de Carpintería y por otra parte es cuentista y novelista. Es abogado por la Universidad Nacional de Asunción y especialista en didáctica universitaria. Con esto queremos darle la palabra. Se dan cuenta que cada uno de los que han pasado hasta ahora tienen una interesante trayectoria, no solamente en el ámbito de la producción literaria, sino también en el ámbito académico. Bienvenido, Samuel, adelante. Muy buenas noches para todos. Realmente es un gran privilegio estar con un par. Yo digo porque no siempre uno puede compartir el mismo sentir con otra persona. Sin embargo, hoy nos encontramos y nos une algo común, que es el plasmar nuestros sentimientos. Y como yo siempre digo, que las letras de los signos son como cárceles que claustran el sentir del alma y que quedan sempiternamente, y de aquí a 100 años alguien abre el libro y aún nosotros puede sentir esas emociones que estuvieron enclaustrados en el libro. Y yo quisiera, si me permite, leer dos de los cinco. El primero se titula Capacho, que es un árbol nativo de Sudamérica que nos identifica mucho como paraguayo. Dice así: perenne árbol del extraviado Edén, el suelo guaraní por ti es un jardín, tu beatífica e imponentes flores fueron las guirnaldas del querubín. El ser alado aún busca contemplarte y se oculta detrás del fugitivo etéreo. Observa con añoranza y celosamente tus colores rosado, blanco y amarillo. Te eriges majestuoso en la explanada, entre solariegas casas y monumentos. Pero el diseño del mortal no te rivaliza y nadie podrá forjarte con sus manos. En tus florecidas copas cobijas al ave y la primavera anuncia con su gorjeo. Llega la negra noche para envolverte, pero se lo impide tu brillante limbo. Al caer tus pétalos cual cuentagotas, siento como aquel amor que se fue, que cuando más marchito te quedas, más se parece al adiós que no supera. También quiero compartir con ustedes el poema Tereré. Como bien sabemos, tereré, ¿verdad?, que es una palabra, una onomatopeya, el sonido del sorbo, cuando tomamos el tereré, y que comparte ya los diferentes tratos sociales en el Paraguay. Dios sí tiene su tereré en su mesa, ya sea el zapatero, el médico, justamente de eso se trata, y trato de poder reflejar esa tradición en este poema. Dice así: de tu fuente beben los ricos y los pobres, y en el calor y en el frío tus sabias viernes. El zapatero su horma deja por la guampa, el médico su bisturí por la bombilla toca. El pequeñuelo se enfila de las infusiones que el padre agrega como el concubinado P.
escucha del sordo sus sonidos estridentes y se bambolea por querer probar el tereré. No hay bebida más suculenta y refrescante para un país de encriptado y bello lenguaje. Bajo su bandera uva borbotones sangre, mas no borró nuestra identidad la barbarie. Hay una energía guaranítica soterrada aquí, sí, en Paraguay, que aflora y nos encanta, y los forasteros perciben con regio frenesí ese mágico magnetismo que les conquista. Gracias. Esto mismo ocurre todas las veces. Poder contarnos y escuchar palabras sentidas, palabras muy sentidas. Como que el tiempo a veces se detiene y tenemos la posibilidad de disfrutar de tantas lindas y emotivas palabras como las que en este momento estamos escuchando. Algunas directamente relacionadas a la mamá, a nuestra madre, y la otra, en este caso, nuestra patria. Y han echado todo hasta ahora, hasta recordando a los niños que fallecieron en la Costa Rica. Y en este caso también nos Samuel, un tema tan paraguayo, inevitable de paraguayo, y cualquier cosa puede llegar a ser este paraguayo, porque es imposible. Bueno, ahora pregunto por Rodrigo, si está Rodrigo, no vino todavía. De todas maneras, vamos a darle un aplauso a Rodrigo Román, a Rodrigo. Él es de Santa Anita, es también joven, él nació en el año 2003, tiene apenas 20 años, y en este caso toda la realidad como escritor. Ahora vamos a ver si está Ezequiel. Tampoco está Ezequiel. Ezequiel es Vínola, otro aplauso para Ezequiel. El problema es la distancia, no puede ser. Y justamente es de casa, de casa la profesora María Antonia Troca con Jaime, su marido. Ellos trabajan en casa hace años promoviendo guaraní aquí. Y él es de 1995, nació en Casa Paz. Es un estudiante, dice, un eterno estudiante, que sacaron una parte de la presentación de nuestro amigo Ezequiel. Y ahora, otra dama, a ver si está con nosotros Sofía. Sofía Hernández tampoco está. No, un aplauso para Sofía. Ella es azucena y, entre otras cosas, fue estudiante del Colegio Internacional. Está asociada a varias agremiaciones de gente vinculada a la parte literaria. Esa Sofía Fernández. Sofía Fernández Casabianca. La siguiente escritora, si está con nosotros, Marta Violeta. Ahí está Marta. No importa, vamos a darle el lugar, no podemos bajo ningún punto de vista. Vamos a escuchar. Ella es azucena, es abogada, esto es importante, participante en talleres con nada más y nada menos que Jacobo Franzo. Bueno, y con esa presentación vamos a escuchar también, en este caso, a Marta Violeta Garcete Cañete, en esta, digamos, un poco presentación que le quiere hacer de su obra y también una referencia a esta publicación. Sí, como muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias, José, Vincent, por darme la oportunidad de poder tejer esta artesanía de palabras que hoy se constituyó prácticamente la serenata de diferentes memorias para nuestra patria y nuestra madre. Yo les quiero leer un poema que a mí me gustó mucho y que hoy me calificó muchísimo. Y dice así: en medio de estruendosos ruidos, de fusiles, gritos de muerte, una bala partió su corazón y el mío. Llorando lo besé, cerrando sus bellos ojos azules. Estuve en mis brazos su delgado cuerpo de niño atravesado por una lanza, cubierto de sangre,
la civilización que nos trajeron. El poema se llama Elisa y es un homenaje a todos los que fallecieron, especialmente Panchito, el niño José Félix López Pessoa, aquel 1 de marzo de 1870, en que pretendieron exterminarnos, pero aquí estamos para decirles que no pudo ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Marta Violeta García Caliente por esta excelente presentación de esta obra suya, también muy emotiva, muy profunda, una poesía que reclama tanto de nuestra historia, ¿sí? Y ella dijo algo interesante, ya lo digo de una manera más poética, artesanos de las palabras, ¿sí? Muy lindo, ¿sí? Está Diego Mariano, no llegó. Bueno, un aplauso para Diego. Él es asunciano y tiene varios cuentos también publicados en colecciones, ya sean particulares o también colectivas, ¿sí? Dani Cris, ¿está? Aquí está. Bueno, adelante, Dani. Ella nació en la ciudad de Asunción. Asunción, obviamente, es magíster en lengua y literatura económica, profesora universitaria. Ahora la estoy mirando bien y me acuerdo de ella. ¿Sí? Actualmente se desempeña como docente en el área de lengua y literatura en varias instituciones y encargada de las cátedras de metodología de los estudios literarios en la carrera de letras en la Universidad Nacional de Asunción, entre otros. Entonces vamos a darle la palabra pidiéndole que también se refiera a esa publicación y que nos pueda leer algunas de sus obras. Bienvenida. Muchísimas gracias. La verdad me siento muy contenta de poder compartir con tantas voces nuevas de la literatura paraguaya. Es motivante y a la vez es desafiante, sobre todo porque tenemos en nuestras manos un libro que representa un tema tan importante que es nuestro país y también la madre. Con respecto a los poemas en sí, cuando acepté ser parte de la antología, fue en un justo momento. Yo creo que todas las cosas naturalmente en el universo se ordenan cuando debemos comunicar. Por eso le agradezco a José también que haya sido ese canal. Y meses atrás casi perdí a mi madre, y cuando tuve la oportunidad de fluir en esta escritura, me imaginé que quizás estando todavía en su vientre, ese es el lugar, el principio y el cubículo quizás del que no queremos salir, porque ahí empieza toda esta odisea que es la vida. Entonces, como me gusta mucho esta cuestión de mantrar, titulé mi poema como Mantra Lácteo y dice así: Madre, busco la resonancia de tu cuerpo y sus mansas envolturas. Oigo tu ser en misteriosa telepatía. Un mantra lácteo es la vida. Hay una eclosión de luz en esta vida, una membrana que me duerme y un ombligo que equilibra. Pura inocencia, late y me incuba. Mientras los huesos se rompen, bebo del aire y soy quimio. ¿Cuál es la esencia que germinas? Oigo tu corazón rojizo, pentatónica es melodía.
El principio es también mi partida. Fúndeme en ti y que no dilate tu vagina. Soy lágrima, lágrima de sol, pH de tu saliva. Gracias. Quiero compartir también con ustedes el poema patrio que escribí. Si bien cuando escuchamos a la patria se enciende un poco ese fervor nacionalista, a mí siempre se me hizo un poquito la idea de que más allá del nacionalismo existe esa figura romántica del país que, como leyó Samuel, trata de los lapachos, el tereré, de toda la paisajística paraguaya. Así que escribí un soneto que me vino estando en la bahía de Asunción, viendo a los pescadores ya cerca de los atardeceres preparando sus instrumentos de pesca, y me pareció una escena linda porque representaba ese oficio de pescar y a la vez comunicarse con la naturaleza. El pescador. Es vivencia del silencio del ocaso, expectante a la danza de los peces. Es el pacto del hombre que en sus breces buscará de las aguas del Parnaso. Seducido en la orilla, ya sin paso, reconcilia su mundo de estrecheces, entregando al dulzor de veoneses que serenan su espíritu tan lazo. Con el ruedo del río que enceguece, inmolando su fauna sentenciada al arbitrio del hambre que embrutece, irá pleno en su búsqueda anhelada, secuestrando la brisa que remece, convencido de dicha tan sagrada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos compartiendo un momento único con estos extraordinarios escritores compatriotas que nos están demostrando sus virtudes para las letras. Ustedes están viendo acá este hermoso banner, en nombre de José y de Vincent. Queremos agradecerle a José Morillo, que está allá presente. Victoria del Paraguay es el nombre, en este caso, el nombre artístico, el nombre poético, el seudónimo de la escritora Lidia Jiménez. Ella nació en Asunción, es docente, aparte de eso dedicada a la música, es compositora, escritora, trabajadora cultural. Me decía José en este momento que vive en Limpio. Si no te equivocado, hay que pasar un minuto, ¿verdad? Así brevemente le damos la bienvenida a Victoria del Paraguay. Muy buenas noches para todos. Estoy muy feliz de compartir con cada uno de ustedes. Realmente tenemos un despliegue de talentos, de profesionalismo, de calidad humana, de compartir realmente esta joya literaria que agradezco tanto al señor José Monín, por supuesto al señor Vincent, a cada uno de ustedes por decir que sí. Importante llevar la antorcha cultural de la República del Paraguay a través de estas obras, encender el sentido de pertenencia y bueno, también el compromiso
las obras en la cual también hablo a la patria, Paraguay, mi gran nación, y otro a la madre, a la mujer nativa, no olvidando a la madre tierra, por supuesto a la mujer paraguaya, que es la más gloriosa, la mujer que lleva en alto siempre esa heroica bandera flameante paraguaya para representar como mujer, como ama de casa, como profesional, como amiga y sobre todas las cosas la hemorragénesis en la cual nosotros nos vemos reflejados. Y hoy quiero compartir con ustedes también parte de la antología que se encuentra acá desde mi señor abuelo Roberto Jiménez, quien hizo la transmisión oficial de la versión del himno nacional paraguayo, así como innumerables obras de carácter épico patriótico a los héroes de la patria, mi querido tío Herminio Jiménez también, quienes también fundamentaron sobre letras varias obras poéticas, y hoy me tocó a mí el privilegio de compartir parte de mi obra con ustedes. Paraguay, mi gran nación. Es mi Paraguay, la tierra inmortal de aromadas flores. Verdean prados con su maizal y cantan los jilgueros, entonando en su trinar la belleza del paisaje y ese fresco manantial. Sus mujeres tan gloriosas, cautivantes y valientes, aguerridas que enaltecen la bravura guaraní, y los hombres son sus joyas, grandes héroes defensores, que con sus plumas inspiradoras hablan idioma guaraní. Ñandutíes, filigranas, rica sopa paraguaya, rima polcas y guaraña con el arpa y baracá. Su bandera inmaculada de justicia y libertad, orgullosa de su historia, independencia nacional. También quería dejar este legado tan importante en las obras del himno nacional paraguayo que se encuentra en parte del material, así como también del magistral López y otras reseñas que, bueno, hablar de aquella mujer nativa, de la mujer cautivante que realmente refleja esa sapiencia, esa dulzura de la estirpe guaraní, y decirles que realmente felicito a cada uno de ustedes en nombre de las mujeres paraguayas que se encuentran hoy aquí y valiosos hombres intelectuales que dijeron que sí, nada más para seguir fomentando y no cansarnos. Muchas veces se escucha el paraguayo no lee, no hay oportunidad de mostrar a los jóvenes, ¿verdad?, de nuestros artistas, antecesores, nuestros ancestros que también hicieron patria. Pero hoy, con este público que está acá, me siento como en casa, me siento motivada y creo que nosotros vamos a ser agentes multiplicadores para que también este acervo cultural guaraní siga enriqueciéndose cada día más. Agua y que Dios y la patria siempre estén encendiendo y fomentando desde arriba a todos la cultura nacional paraguaya que tiene la joya para ofrecer desde Paraguay al mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lidia Jiménez, Victoria del Paraguay, que también en este caso nos hizo la presentación de una de sus obras, hermosa obra que nos presentó y que también engalana esta publicación colectiva que es Honores de Chacoá, bajo la coordinación de José Monín y tradición de Vincent Rosso.
Ahora vamos al siguiente escritor, en este caso solamente escritora. Está con nosotros Marina Martínez. ¿Se encuentra Marina? No. Entonces, de todas maneras, como siempre, un aplauso. También muy joven, ella nació en el año 2000, es amante de la cultura paraguaya y el idioma guaraní. Desde muy joven descubrió su amor por el arte y el folclore. Esa es Marina Martínez Bernal. Bueno, y ahora directamente afectado está el coordinador, José Monilla. José Monilla es una cosa cortita, ¿verdad? Poeta, narrador y gestor cultural. De todas maneras, ya dice todo, ¿verdad? Tiene 8 libros publicados y vamos a pedir a José que nos dé también sus palabras de aquí. Muchas gracias, profe. Quiero compartir un poema que se titula Asunción. Te veo borrosa, en blanco y negro, te veo triste, sin burreas, sin jazmines. Te veo melancólica, con deseos de volver a tu esplendor. Tus plazas, tus trenes, tus tranvías se van perdiendo cada día. Ya pocos te dedican flores, cantos, cuadros, tus calles están vacías. Asunción, madre de ciudades, hoy quiero recordarte con estos versos que nacen del alma, que este poema sea arte, que puedas volver a florecer con los poetas que ensalzaban tus veredas. Muchas gracias. José, multifacético, tiene una cantidad muy importante de obras publicadas. No es fácil publicar 8 libros siendo una persona tan joven, tan dinámica. Yo creo que eso le ha ayudado mucho a trascender y posesionarse en el ámbito cultural de nuestro país y a nivel internacional también. Ahora, otro querido amigo, lo conozco también hace mucho tiempo, es poeta y escritor. Una vez me escribe con su seudónimo, y hasta que después lo descubrí, con el seudónimo Leto. Acá está Renato Emilio, es el seudónimo, claro. Y el nombre es Gustavo Moreno. Tiene una profesión que también nos va a llamar la atención con respecto a cómo es que son de campo literario. Él es enfermero, ¿verdad? Egresado a la Universidad Nacional de Asunción, tiene su especialidad en el área de neonatología y epidemiología. Tiene varias obras publicadas, es miembro de la Sociedad de Escritores de Paraguay. Así que bienvenido, Gustavo. Queremos escuchar tus palabras y algunas de tus obras también. Me siento complacido para estar con ustedes. Te conozco personalmente. Fue el mentor el que me dio poco a poco el camino. Mi primer libro de poemas. Él fue el que presentó el libro de poemas hace 8 años atrás, justamente acá en el auditorio de la municipalidad de Fernando de la Mora. Y de hecho, desde allá nos conocimos. Y un gusto poder encontrarse con José Mondi. A Vicente, que lo conozco por WhatsApp, la persona. En fin, hoy les ofrezco un poema relacionado a la patria. Decirles que no en vano aquellos a quienes hoy llamamos próceres dijeron basta. ¿Por qué? Porque la corona española iba a entregar la provincia de las Líneas a la corona portuguesa por cuestiones de deudas. Entonces ellos dijeron, no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca. ¿Por qué? Porque los que vengan después tienen que disfrutar de algo que no tiene precio, que fue la libertad. No en vano. Hace poco se recordó la batalla de Tuyutí en defensa del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, donde murieron la élite de los soldados patriotas paraguayos. No en vano, después de que 3 países hayan ido contra una nación, hayan ocupado por 7 años el Paraguay, queriendo prohibir todo, queriendo destruir la cultura paraguaya, prohibiendo el guaraní, prohibiendo el patriotismo,
prohibiendo el orgullo, se va a no en vano. Seguimos aquí, imagínense. Piensen en eso. La historia de nuestro país está construida con sangre de gente patriota, de gente de muchos estudios, o tal vez gente analfabeta, pero que sentía en el corazón no entregar lo que era su vida, lo que era su mundo, lo que era la patria, y decían: mis hijos, mis nietos van a vivir en libertad. Hoy día la batalla, la guerra, no son con armas ni en campos de batalla. Hoy día la batalla hoy día la guerra es contra el menosprecio de la cultura, el ataque al idioma guaraní, la falta de orgullo. Muchas veces nos van a gloriar más por cosas de extranjeros que por cosas nuestras. Entonces el patriotismo, así como el amor, la amistad, es un sentimiento también que mueve montañas. Entonces hoy les ofrezco este poema que fue inspirado en lo que es la bandera, el escudo. La bandera y el escudo para el soldado paraguayo representa el pabellón nacional. Cuando el pabellón nacional toque el suelo y nadie lo recoja, ese día el Paraguay habrá de terminar. Y eso es lo que nunca debe suceder y no va a suceder. Como el mariscal una vez: muero con mi patria. Él no dejó, él tragó la bandera, él escondió la bandera, no entregó la bandera, él entregó su vida. Y acá estamos, con 300.000 paraguayos. Empezamos de nuevo. Fuimos mucho tiempo oprimidos por en esa época que era el imperio portugués, el imperio brasileño, ¿verdad? Lo que dominaba Brasil. Y acá estamos, seguimos hablando, seguimos compartiendo el TGP, seguimos buscando hacer cultura. ¿Sí? Esta es la verdadera batalla, así que sin más preámbulo, para ustedes esta poesía. En los anales de la historia, en la sangre y sudor guaraní, de la raza y su clase deja profunda la marca, cada uno en su deleite ante patriotas y extranjeros. El puente de la patria que une dos caminos confluye potente en el pabellón, la bandera flameante con su llama, el escudo firme y atento, Señor. Unidos guían hacia el destino de gloria a una patria sana y valiente, de juventud y esperanza, de madurez y convicción. La reserva de la patria, venerando esta unión, que formando el pabellón, guía al guerrero y al caballero en la batalla y en la paz, Señor. Muchísimas gracias. Y Gustavo no vino solo, Gustavo vino con Marlene, su esposa que está allí, también de la misma especialidad, y llegó con sus dos hijos también acá. Y es que un aplauso para Marlene también. Este encuentro, como lo estamos haciendo en familia, ¿sí? Fue Gustavo Moreno, en este caso con una de sus hermosas obras. Ahora, como les decía hace rato, le dije casi al final, sin ninguna mala intención, de hecho estaba en el borde nada más. José Morillo, querido amigo, extraordinario escritor, de mayor tanga, en la costa del Paraná, anda más por allá que por acá, ¿verdad? En este momento trabaja en la Casa del Escritor, tiene varias obras publicadas que me parecen siempre muy importantes, y sobre todo las cosas es un gestor cultural. Dentro de eso se dedica a participar de distintos encuentros que se hacen no solamente en el ámbito citadino acá en la Asunción, sino que en cualquier lugar del interior o del exterior. Hace mucho estuvo en una feria importante en Formosa. ¿Sí? Así que con esto, José, bienvenido. Queremos escucharte la voz. Muchas gracias, querido David. Querido José, ¿cómo te va? No puedo evitar la emoción de poder ver por primera vez esta obra, porque bueno, es algo que estaba esperando con muchas ansias, y es un gusto compartir con todos ustedes
gracia poder leerles, porque bueno, estar con gente tan interesante es realmente un honor. Cuando José me llamó y me invitó a esta antología, yo le dije, pero yo no cultivo este género, ¿qué voy a hacer? Nunca hice nada parecido, yo soy influencia en lo que le dije sí. Y me dijo, bueno, y ese es justamente el desafío. Tomé el desafío y me puse a pensar, y bueno, me puse a pensar en los héroes anónimos de la patria. Muchos de ellos en los libros no figuran, pero bueno, quizás muchos de ellos escribieron páginas de nuestra historia. Uno de ellos es mi abuelo Ricardo. Él fue cabo de la guerra del Chaco, y bueno, este poema va para él. Don Ricardo, veo en el horizonte su silueta noventera y el ajetreo anciano de su bastón. Ese sombrero deforme de lluvia sin techo, sus ojos verdes y su piel curtida por el sol. Sus sombras se resisten como sus pasos cansinos al atardecer, y en la penumbra mi memoria se aquieta con la luna, porque su imagen es perenne al anochecer y se moja con las primeras visitas del rocío. No sé por qué todavía le escucho negarse a contar de sus hazañas del Chaco, pero su excusa fue siempre mirar adelante, enterrar el pasado de balas al que quería, porque hay que cuidar árboles, decía, venerar la tierra y santificar el trabajo, porque vale más tomar una fiera que matar un semejante. Todavía tengo flashes de esas charlas escasas. Apenas le vi, no le conocí. Solo recuerdo sus palabras y su mirada como una fotografía que persiste en las pisadas certeras que atravesaron barrancos para llegar hasta el puerto de piedras preciosas, su descanso. Y muchas fueron las veces en que de la muerte hábilmente supo escaparse. Así era don Ricardo. Todavía puedo ver sus huellas, su sombrero y su bastón, su silueta de esa tarde, esa última tarde, cuando a pasos lentos debía alejarse, esa tarde cuando ya de la muerte no quiso escaparse. Yo vine el desafío, espectacular. Yo pensé que iba a ser muy cortito, inclusive, fue con todo, le salió del alma. Felicidades. Está tu equipo, pero es excelente la producción de José. Dentro de todo lo que estamos viendo esta noche, creo que siempre es importante, en este caso, tomar en cuenta cada una de las poesías que estamos escuchando, porque sale, repito, del corazón de cada uno. Le toca ahora a Eugenia. ¿Está Eugenia? No vino, un aplauso para Eugenia. De Formosa, nació en Formosa, sí, de Argentina, en este caso, repito, Eugenia Rojas. Marisa Liliana Sanjurjo de Aguayo, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Otro aplauso para ella. Nació en Montevideo, Uruguay. Yo leí la parte de su biografía, contaba ella que vino a Paraguay y luego ya no pudo retornar al Uruguay, se quedó acá y produce, en este caso, de manera muy importante también, poesías que son, repito, obras muy valiosas, las que tiene también Marisa Liliana. Freddy, tampoco, vamos a darle un aplauso a Freddy. Es también un escritor destacado, paraguayo, se dedica al dibujo, ¿no? Dibujante de recuerdo que veo, escribe, prologa, corrige y traduce obras literarias. Y bueno, se acabó acá y entonces al terminar todo me toca a mí. Ya se acabó. Bueno, yo brevemente nada más, al agradecerle de nuevo acá a José, a Lisa,
de haberme invitado a incorporar algunas de mis obras. Lo hice así, con mucho placer. Y quiero hacerles escuchar esta que escribí en castellano, dedicada a mi madre, que ya no está. Y en la persona de ella, a todas las madres que ya no están. Un día naciste, fuiste niña, mujer y madre. Nos trajiste al mundo, nos diste la vida y calor. Nos arrullaste con ternura y amor. Nos formaste con mucha paciencia. Con tu esfuerzo y trabajo nos diste el pan y el abrigo. Corriendo, asustada y con lágrimas nos llevaste al médico. Con tu sonrisa amable y feliz nos cuidaste en todo momento y nos celebraste con mucho amor cada cumpleaños. Así nos moldeaste a tu imagen y semejanza. Nos pusiste tu marca indeleble. No nos fue fácil tu vida. Supiste de momentos duros. Conociste el dolor, la pobreza, la incomprensión y la soledad. Tuviste muchísimas noches, sin sueño, en vigilia. Muchas veces el dolor se adueñó de tu alma. Momentos estos que jamás contaste y que preferiste guardarlos dentro de tu propio ser. Fuiste débil y fuerte. Fuiste suave y dura, fuiste exigente y muy bondadosa. Lo fuiste todo y a prueba de todo. Tu rostro curtido y siempre cubrió tus tristezas. Y así te conocimos y así te quisimos. Así te hiciste nuestra gran heroína. Fuiste poderosa, una mujer de acero. Plena de amor y bondad, invencible y eterna, nos diste todo sin pedir nada a cambio. Hasta que un día, el menos pensado, Dios te llamó y te fuiste a su lado. Pero no fuiste del todo, ya que una parte tuya quedó para siempre en todos nosotros. Te hiciste más fuerte, te hiciste santa, te hiciste un ángel, sos nuestro ángel, llena de luz, amor y ternura. Bendices y cuidas cada día a cada uno de tus hijos. Estás en nosotros, en aquel santuario que todos tenemos en el corazón, santuario eterno y sagrado que solo tenemos para ti, mamá. Feliz día, mamá, te queremos mucho. Esto había hecho para el Día de la Madre, en una versión una última, esta tipo de caradura, ¿verdad? Ya para cerrar esto. Pero está dedicada esta poesía a nuestra patria y a la gente que vive en Paraguay. Paraguay, tierra guaraní, de hombres valientes y heroicas mujeres, de gloriosa historia, nación inmortal. Y Luis Guaraní, Xenetán y Luis Guaraní, en el Pipeño, de Isaguay, Ponaban, de historia Moré, de Xenetán, por tierra guaraní, corazón de América, solar de alegría y fraternidad, nación soberana y trabajadora, de guaraníes pulcas y danzas alegres, del cipá, el taquí y el tereré, de Xenetá, en mi piel yay, fijaré a cara a coine poná, se con la sotuaje, se lo engatú, o paité en darme, lo veo agú, de Xenetá, se le coesá. Paraguay, tierra guaraní, de los ñanduquíes y el aucoquí, de noches hermosas y radiantes sol, de cipá cultura, nación inmortal. Muchas gracias. Bueno, en esta parte final vamos a proceder a un momento muy esperado por todos,
que es en este caso recibir esta obra hermosa que llegará a manos de cada uno de los que voy nombrando. De que pasen, y acá Vincent y también José van a encargarse de acercarse a cada uno